Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Como todos ustedes saben, llevamos tiempo con una polémica en torno al Valle de los Caídos. El gobierno ha decidido que es necesario resignificar un mausoleo católico, un monumento católico, una basílica católica, que fueron construidos con un doble objetivo: reconciliar a los españoles que se habían enfrentado en una guerra civil, y de ahí el propósito de enterrar a caídos de ambos bandos juntos en un mismo lugar, contando siempre con la autorización de las familias. Y en segundo lugar, que fuera un lugar de oración por las almas de esos caídos y la unidad y concordia de todos los españoles. Parece ser que al gobierno le molesta ese significado y por tanto entiende que es necesario resignificar. Uno puede ver razonable esta aversión del gobierno a un mausoleo, a un monumento, a una basílica, cuya finalidad es la unidad, porque llevamos muchos años, en especial desde el gobierno de Zapatero, en que siempre que gobierna el socialismo lo que está buscando es dividir y enfrentar. Y ese es el único objetivo claro de las leyes de memoria histórica y memoria democrática. Y alguien puede decir que esto es un juicio de intenciones, pero no lo es. Recuerden ustedes cuando se le escapaba en un off the record que recogían los micrófonos y Rodríguez Zapatero le explicaba a periodista Iñaki Gabilondo que la tensión, ¿no?, les venía bien. ¿Y qué hace uno o qué provoca uno cuando tensiona? Enfrentar, dividir. Y en todo este intento de el gobierno por atacar un monumento católico, una basílica católica, creo que nos estamos olvidando de los más importantes, que son los caídos allí enterrados. Cuando han surgido informaciones sobre cómo se estaba haciendo el concurso, sobre qué ámbitos iban a resignificar o no, se habla mucho de que se va a proteger los lugares de culto. Y sorprendentemente, no sabemos por qué, desde el ámbito gubernamental se entiende que el ámbito de culto es el crucero. Y nada más lejos de la realidad. Toda la excavación de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos es un templo católico. De hecho, el diseño inicial, según he podido conocer, consideraba que la basílica empezaba en lo que son las puertas de acceso desde el exterior al interior del túnel. Pero parece ser que eso era una distancia mayor que la Basílica de San Pedro y por eso se pusieron unas puertas, unas verjas, desde donde empieza técnicamente lo que podríamos denominar la basílica. A partir de ahí estamos
en terreno sagrado. Estamos en terreno consagrado, estamos en una basílica. Por mucho que un buen tramo de toda esa nave no tenga bancos, no quiere decir que no sea ni un lugar consagrado ni un lugar de culto. De hecho, a los laterales de la nave, a ambos laterales, hay capillas con advocaciones marianas. Por tanto, son lugares de oración. Y no solo eso, la comunidad benedictina a lo largo del año celebra determinadas liturgias en la conmemoración de las fiestas de algunas de las advocaciones marianas que presiden esas capillas. Pero es que además, en los laterales de esas naves, detrás de las capillas, es donde están enterrados los caídos que fueron llevados al Valle de los Caídos. Y por tanto estamos hablando de que lo que tenemos es un cementerio católico. También las dos capillas laterales del crucero, la del Santísimo y creo que la otra ahora me viene a la memoria es la del Santo Sepulcro, tienen detrás restos de los caídos allí enterrados. Por tanto, cuando se habla alegremente de que la nave no es un lugar de culto, en primer lugar lo que hay que decir es que sí es un lugar de culto y que forma parte de la basílica. Y que por tanto, si eso va a ser resignificado, eso implica que eso tendrá que ser desacralizado. Y si eso va a ser desacralizado, implica que lo que era un cementerio católico deja de ser un cementerio católico. Y que por tanto los restos de todas las personas que voluntariamente o por voluntad de sus familias fueron llevados al Valle de los Caídos dejarían de estar enterrados en cementerio católico, en terreno sagrado. Y creo que eso es un elemento que no se puede olvidar. Si hay quien está dispuesto a que más de 2/3 de la basílica se desacralice y se resignifique, ellos sabrán por qué. Eso os parece que es la intención del gobierno. Pero en ningún caso, como católicos, podemos abandonar los restos de los enterrados en el Valle de los Caídos para que dejen de estar en terreno sagrado. Lo cual entiendo que implicaría que habría que mover todos los restos de esos caídos, porque no se les puede dejar enterrados en terreno no sagrado. Las obras de misericordia corporales acaban con enterrar a los muertos, obviamente en terreno sagrado, si se puede, y estos lo están. Las obras espirituales acaban con rezar por los difuntos, como se hace en el Valle de los Caídos. Y yo quería en este editorial pues mostrar mi dolor profundo por el hecho de que me parece que los principales protagonistas del Valle de los Caídos están siendo abandonados. Por supuesto, uno de los protagonistas que hay que proteger y defender es la comunidad benedictina. Sin duda, que sin ella no tendría sentido el Valle de los Caídos, porque es la institución que permite que se cumpla el fin para el que fue creado el Valle de los Caídos. La oración por la unidad de España y por la reconciliación de los españoles y por las almas de los difuntos allí enterrados. Pero en segundo lugar, los difuntos que están allí enterrados, porque fueron enterrados allí como muestra de reconciliación de los españoles. Y fueron enterrados por voluntad de sus familias y con el deseo de que estuvieran en lugar sagrado. No es posible admitir una resignificación del Valle de los Caídos que haga que los cuerpos de los caídos allí enterrados dejen de estar en terreno sagrado. Caídos entre los cuales se encuentran 57 beatos y 17 siervos de Dios. Parece ser que la mayoría de los beatos y siervos de Dios estarían en las capillas laterales del crucero, aunque alguno parece que está en las capillas de la nave. Pero independientemente de eso, no solo merecen respeto los cuerpos de los beatos y de los siervos de Dios, sino los de todos allí enterrados. Así que ojalá consigamos hacer que el gobierno
respete los derechos de los difuntos allí enterrados y no desacralice lo que no solo es lugar sagrado, sino que además es cementerio católico. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa Católicos en la Vida Pública. Programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tienen la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Comenzábamos el programa compartiendo una preocupación por cuál será el destino de todos los restos mortales de los caídos enterrados en el Valle de los Caídos, que, como decíamos, pues fueron enterrados en cementerio católico, y si las intenciones del gobierno es desacralizar toda la nave de la basílica, eso implicaría que muchos de ellos dejarían de estar enterrados en terreno sagrado. Algo que seguramente se haría contra la voluntad de todas las familias que quisieron que los restos de sus familiares descansaran en el Valle de los Caídos. Así que creo que es importante que el gobierno no pueda llevar a cabo sus planes de resignificación del Valle de los Caídos, en primer lugar porque el Valle de los Caídos no necesita ser resignificado, porque su significado es unidad y reconciliación y oración, y por otro lado, porque pues sería gravemente injusto con todos los caídos allí enterrados y sus familias que la resignificación implicara que dejaran de estar enterrados en cementerio católico. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy teníamos intención de tratar el discurso que el Papa León XIV pronunció ante los miembros del cuerpo diplomático ante la Santa Sede. Es un acto habitual en el cual todos los inicios de año el Papa recibe a todo el cuerpo diplomático que está acreditado ante la Santa Sede. Yo, porque esto creo que fue el día 9, es decir, el viernes, pues no había caído en la cuenta, pero a través de redes sociales vi que algunas personas hacían comentarios elogiosos del discurso y dije, hombre, pues esto merece la pena compartirlo con todos los oyentes de Radio María. La verdad que a veces esto me da un poco miedo, ¿no? Porque cuando uno va como glosando un discurso, pues a lo mejor el programa puede parecer menos dinámico, pero yo creo que es importante conocer pues la opinión del Papa, porque cuando recibe y se dirige al cuerpo diplomático, pues siempre trata de abordar cuestiones de ámbito internacional, y yo creo que nadie puede negar que si algo caracteriza hoy al orden internacional es que está desordenado, que
aumentan los conflictos, que hay una sensación de mayor tensión y por tanto creo que es importante pues que todos tengamos de primera mano la visión que el Papa nos transmite. Por eso yo les recomiendo a todos ustedes que lo lean, que lo busquen en internet y que lo lean. Es un discurso, bueno, que son 6 folios, que se lee muy bien y creo que es bueno que lo lean de primera mano. Aquí pues tratamos de, bueno, pues en cierta manera acercar, ¿no?, lo que dice el Papa, pero creo que siempre es bueno que en vez de intermediarios vayamos directamente a la fuente. El Papa empieza con una referencia, bueno, en primer lugar en el discurso habla de algunos acontecimientos que durante el año pues han afectado o que se han producido más directamente en la vida interna de la Iglesia, ¿no? Entonces habla de el año del jubileo, habla del fallecimiento del Papa Francisco, agradece la presencia de multitudes del cuerpo diplomático, habla también de cómo ahora pues se ha clausurado el año jubilar, de un acuerdo que se ha producido entre Italia, el Estado italiano y la Santa Sede para dar asistencia espiritual a las Fuerzas Armadas. Agradece especialmente pues, a las autoridades italianas y en especial a las romanas todo el apoyo que han dado para el desarrollo del año jubilar. Explica cómo la Santa Sede ha llegado a un acuerdo con una planta agrovoltaica en Santa María de Galería para que permitir un suministro eléctrico a la Ciudad del Vaticano renovable. La hospitalidad con que le recibió la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, en el Palacio Quirinal cuando fue elegido Papa. Luego cómo ha visitado Turquía y el Líbano. Como en Turquía pues recordó junto al patriarca de Constantinopla y se conmemoraron los 1700 años del Concilio de Nicea. El año 2025, a nivel de aniversarios ha sido un año muy importante porque han sido los 1700 años del Concilio de Nicea, han sido 350 años de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque y han sido 100 años de la promulgación de la encíclica Quas Primas sobre el reinado social de Jesucristo. Y luego, pues como también su visita al Líbano. Y luego ya pasa un poco como a hacer una reflexión sobre el contexto internacional. El Papa empieza hablando de la obra La ciudad de Dios de San Agustín, que en el fondo es una obra que San Agustín escribe cuando el Imperio Romano va a caer y en buena medida pues está siendo invadido por los bárbaros. De alguna manera pues se plantea una cuestión y es cómo es posible que con los dioses paganos Roma fue grande y ahora que parece que es el dios cristiano el que reina en el imperio, pues ya Roma es un imperio en decadencia y en riesgo de desaparición, ¿no? Y dice que en ese contexto es en el que escribe San Agustín La ciudad de Dios. Y como San Agustín nos habla de dos ciudades. La ciudad de Dios, que es eterna y se caracteriza por el amor incondicional de Dios, así como por el amor al prójimo, especialmente a los pobres. Y luego la ciudad terrenal, que es una morada temporal donde los seres humanos viven hasta su muerte. Dice el Papa que para Agustín esta ciudad estaba personificada por el Imperio Romano.
Una ciudad terrenal en que se centran el orgullo, el amor propio, la sed de poder y las glorias mundanas. El Papa no trata de hacer una lectura que busque paralelismos, ¿no?, entre la situación del Imperio Romano cuando San Agustín escribe La ciudad de Dios, pero sí ve que hay enseñanzas que son aplicables hoy, ¿no? Nos dice cómo San Agustín considera que las dos ciudades coexisten hasta el fin de los tiempos. Cada una tiene una dimensión externa e interna, ya que deben entenderse no solo a la luz de la forma externa en que se han construido a lo largo de la historia, sino también a través del prisma de las actitudes internas de cada ser humano hacia las realidades de la vida y de los acontecimientos. Desde esta perspectiva, cada uno de nosotros es protagonista y, por lo tanto, responsable de la historia. Dice que San Agustín enfatiza que los cristianos están llamados por Dios a habitar en la ciudad terrenal con el corazón y la mente puestos en la ciudad celestial, su verdadera patria. Pero al mismo tiempo, los cristianos que viven en la ciudad terrenal no son ajenos al mundo político y, guiados por las Escrituras, buscan aplicar la ética cristiana al gobierno civil. Bueno, esta es una enseñanza perenne de la Iglesia y que sale al paso de muchas de las acusaciones que le han pretendido hacer bajo la idea de que el hecho de ser católico provoca un desentendimiento del católico por la vida terrenal y, por tanto, pues que se convierte en una rémora para el desarrollo y progreso de las sociedades. Y aquí, como explica el Papa siguiendo a San Agustín, nada más lejos de la realidad. Por supuesto que estamos llamados a vivir, ¿no?, con los ojos puestos en el cielo, pero con los pies en la tierra. Y esos pies en la tierra tienen que actuar en la tierra conforme, ¿no?, a lo que es la ética cristiana, a los principios del Evangelio. ¿Por qué se remite el Papa a la ciudad de Dios? Porque dice: la ciudad de Dios ofrece valiosas reflexiones sobre cuestiones fundamentales relacionadas con la vida social y política, como la búsqueda de una convivencia más justa y pacífica entre los pueblos. Agustín advierte de los graves peligros para la vida política que entrañan las falsas representaciones de la historia, el nacionalismo excesivo y la distorsión del ideal del líder político. Bueno, yo creo que aquí hay 3 puntos. El Papa no los desarrolla y, por tanto, esta aplicación que hago de estas palabras son mías, pero él sí identifica 3 graves riesgos para la vida política. Falsas representaciones de la historia, que no es otra cosa que mentir, que falsificar la historia. Bueno, creo que algo de esto estamos viviendo en España, en un intento de reescribir una historia pasada conforme a los códigos ideológicos de unos partidos políticos, y que en ningún caso importa si esa visión de la historia que quieren imponer y rehacer se compadece con la realidad o no. Y dice: esto es causa de división, es un peligro. Es un peligro para la vida política. Y cuando hablamos de peligros para la vida política, hablamos de aquellos elementos que ponen en riesgo la convivencia pacífica. Claro, cuando muchas personas se extrañan de que en España cada vez haya más polaridad, bueno, lo que hay que preguntarse es si en la generación de esa tensión no tiene mucho que ver el empeño de unas corrientes ideológicas por reescribir la historia, por falsificar la historia. En segundo lugar, nos habla del nacionalismo excesivo. Bueno, pues es otra pregunta que nos tenemos que hacer. Es una aplicación que, cuando he leído el discurso, pues me ha parecido muy directa a la situación de España. Es una situación que nos tenemos que preguntar nosotros si en España
no existen toda una serie de separatismos que realmente se configuran como un riesgo para la vida política en su empeño de destruir la unidad nacional y de poner por encima los intereses particulares de regiones concretas sobre el interés nacional. Y finalmente, la distorsión del ideal del líder político. Yo creo que este es un punto que últimamente lo ha tocado mucho Monseñor Munilla y que yo creo que es interesante recalcarlo, ¿no? En una situación, pues vamos a decir, cada vez más complicada en el ámbito nacional e internacional, cada vez más caótica, donde parece que todo se viene abajo, donde parece que no hay nada estable, donde parece que no hay firmeza, que no hay principios, es el contexto fácil para que la gente quiera poner su confianza en un líder. Y prácticamente lo que le pide al líder es como que sea capaz de revertir el orden. Pero donde ponen la confianza es en el poder de ese líder y no tanto en los principios que rigen la actuación de ese líder, ¿no? Quizá no soy historiador, pero me viene como paralelismo la Alemania post-Primera Guerra Mundial, en una crisis no solo económica y social, sino también nacional, una nación que se siente humillada, y aparece un líder que promete volver a hacer una Alemania fuerte. Y aparece un líder contundente, firme, que defiende o que parece defender los intereses de Alemania. Y de alguna manera, buena parte de la población alemana se entrega a ese líder sin plantearse de fondo cuáles son los medios y las ideologías a través de las cuales quiere devolver su orgullo a la nación alemana. Simplemente se miró al líder porque parecía un hombre carismático, porque parecía un hombre que iba a poner orden, porque parecía que era un hombre que iba a revertir la situación. Pero nadie se planteó en profundidad, no nadie. Mucha gente no se planteó en profundidad porque la Iglesia Católica sí lo hizo y muchos católicos se opusieron desde el principio al nazismo, al nacionalsocialismo. Bueno, sí lo hicieron. El mundo en el que vivimos hoy, en el que, y ahora entra el Papa en ello, ha habido una clara, ¿cómo decir?, deserción del multilateralismo. El multilateralismo ha resultado fallido, ¿no? Las sociedades ya no creen en él. Claro, es el contexto perfecto, el caldo de cultivo perfecto para, si abandonamos órganos de encuentro, donde discutir, pues de alguna manera ceder, ¿no?, el poder del mundo a líderes carismáticos, ¿no? Y ahí podría estar la figura de Trump, ahí podría estar la figura de Putin, ahí podría estar la figura de Xi Jinping, según el ámbito geográfico en el que nos movamos, ¿no? Y yo creo que nosotros debemos tener siempre claro, por un lado, que nuestro corazón, esto lo repite mucho Monseñor Munilla y estoy de acuerdo con él, solo se lo debemos dar a Cristo, pero que la clave para identificar si un líder es un verdadero líder, un buen líder, es si está para servir al bien común o si está para servirse del poder para proteger o promover intereses particulares, por mucho que puedan ser de un grupo importante. La primera cuestión que aborda el Papa es la debilidad del multilateralismo y que considera que es un motivo de preocupación especial. Entiende que la diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos aliados. La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas. La paz ya no se busca como un regalo y como un bien deseable en sí mismo o como la búsqueda de la instauración de un orden querido por Dios,
que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. Se busca mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio. Esto compromete gravemente el Estado de Derecho, que es la base de toda la convivencia civil. Claro, yo creo que cualquier observador internacional puede ver cómo, de alguna manera, lo que son las instituciones multilaterales han caído en desgracia. Pero, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, si han caído en desgracia, en buena medida es porque han resultado inútiles. Son multitud las situaciones de conflicto en las que la ONU no ha intervenido ni ha solucionado los problemas humanitarios y de conculcación de derechos y libertades que se estaban produciendo en multitud de países. La ONU no ha servido para eso. Por otro lado, la ONU, con 5 países con derecho a veto, pues no se puede decir que sea una organización que sea reflejo de la opinión de sus miembros. Y en tercer lugar, el hecho de que muchas veces determinadas mayorías lo que estén imponiendo es políticas, pues que realmente perjudican a otros miembros de la organización, hacen pues que estos miembros no quieran aceptar, yo creo que con razón, ese peso de las mayorías. Y en esta casa o en este programa hemos sido siempre muy críticos con las instituciones multilaterales. No solo por estos fallos o por estas fallas en su procedimiento y en su acción, sino porque además cada vez más en su actuación se alejan de los que son los principios evangélicos. Más bien hemos denominado, y así lo consideramos, que son instituciones que se han puesto al servicio de la instauración de un orden anticristiano. Claro, el hecho de que nosotros no critiquemos todas estas instituciones internacionales no quita para que no seamos conscientes de la importancia de lo que dice el Papa. Claro, si el mundo renuncia a la existencia de entidades multilaterales donde se puedan tratar de resolver los conflictos pacíficamente, pues es verdad que lo que queda es el recurso a la ley del más fuerte. El problema que yo veo aquí no es tanto teórico, porque cuando hablábamos de Caritas in Veritate, por ejemplo, pues Benedicto XVI reclamaba la existencia de una autoridad internacional, incluso con una fuerza de intervención que le permitiera que se cumplieran sus decisiones, ¿no? Juan XXIII en Pacem in Terris también refiere a la necesidad de una autoridad internacional que pueda actuar de árbitro en los conflictos internacionales y evitar el recurso a la fuerza. Desde ese punto de vista, ya digo, aunque nosotros critiquemos cómo han actuado y cuál es el diseño de las instituciones multilaterales que existen hoy en el mundo, es verdad que el que desaparezcan, que desde nuestro punto de vista, que desaparezcan esas instituciones es una buena noticia, no quita para que la consecuencia directa, que es que a partir de ahora el mundo se pueda regir por la ley del más fuerte, sea algo no deseable. Y que, por tanto, lo bueno sería que se pudieran diseñar unas instituciones multilaterales que realmente respondieran a las necesidades del orden internacional hoy. Y que además se rigieran al menos por los principios de la ley natural, que son principios comunes a todos los ciudadanos del mundo. El Papa claramente señala este riesgo, es decir, el multilateralismo se ha debilitado, y ahí yo creo que no hay que como diría aquel, esconderse. Quien ha puesto en solfa el multilateralismo actual es Donald Trump. Donald Trump ha entendido
que el multilateralismo, tal y como está diseñado hoy, ha sido un gran perjuicio para los Estados Unidos y, por tanto, entiende que lo que tiene que haber es relaciones bilaterales. Nosotros en alguna cuestión en este programa hemos hablado de esa situación. Yo creo que la crítica al multilateralismo existente es correcta. Lo que pasa que, un poco siguiendo lo que dice el Papa en el discurso, yo creo que habría que buscar la creación de verdaderas instituciones multilaterales que sirvieran al bien común internacional, que no es lo que tenemos ahora, ¿no? Claro, cuando se habla de que ahora pues parece buscarse la paz desde la guerra, pues podríamos estar hablando del conflicto de Ucrania, ¿no? Donde para resolver una problemática, pues Rusia ha invadido legítimamente Ucrania. Podríamos hablar de todo lo que está sucediendo en Gaza e Israel. Bueno, no, el Papa no concreta a qué situaciones se refiere, pero bueno, yo hago un poco esa valoración, ¿no? Hay un tema aquí que me parece muy importante, y es que el Papa llama a que se proteja y aplique el derecho internacional humanitario. Yo no conocía esta expresión y metiéndome en Internet, claro, el derecho internacional humanitario se refiere al derecho que trata de poner límites al desarrollo de la guerra y al ejercicio de la guerra. Es decir, es un intento de humanizar la guerra, de limitar sus consecuencias catastróficas y sobre todo de proteger a la población civil y no combatiente. Dice el Papa, su cumplimiento no puede depender de las circunstancias ni de intereses militares y estratégicas. El derecho humanitario, además de garantizar un mínimo de humanidad durante los estragos de la guerra, es un compromiso que han contraído los Estados. Dicho derecho debe prevalecer sobre las ambiciones beligerantes, con el fin de mitigar los efectos devastadores de la guerra, con vistas a la reconstrucción, ¿no? Y entonces el Papa habla de que no se puede destruir hospitales, infraestructuras energéticas, viviendas, ataca a la población civil, etc., etc. Yo creo que si algo estamos viendo desde, pues fundamentalmente desde la Revolución Francesa, y es sobre todo a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, es la deshumanización de la guerra. La guerra, obviamente, siempre provoca estragos, siempre tiene efectos muy dañinos para una nación, porque al final mueren compatriotas y se ven segadas muchas vidas. Pero dicho eso, durante la cristiandad, la Iglesia realizó una labor importante por tratar de limitar y de humanizar la forma de hacer la guerra. Creo que todos esos límites, a partir sobre todo, ya digo, de la Revolución Francesa y de su expansionismo y de su nacionalismo, la guerra se deshumanizó. Y entonces hemos visto desde entonces pues cómo de nuevo poblaciones civiles sufrían de forma muy directa los estragos de la guerra. Y cómo, sobre todo ahora me sitúo en la Segunda Guerra Mundial, pues como poblaciones civiles sin ningún interés militar fueron objeto de operaciones militares. Fundamentalmente los bombardeos de los aliados sobre Alemania y también los de Alemania sobre Inglaterra, o lo que fue el lanzamiento de las bombas atómicas. Es decir, se ha producido una deshumanización de la guerra y el Papa llama a que se respete el derecho internacional humanitario, que me parece algo muy importante. El Papa considera, él tiene una visión más positiva de lo que ha sido la labor de las Naciones Unidas a lo largo de la historia. Dice que ha mediado en conflictos, promovido el desarrollo y ayudado a los Estados a proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Él cree que la ONU debe desempeñar un papel clave en el fomento del diálogo y de la ayuda humanitaria, contribuyendo a construir un mundo más justo. Es necesario que las Naciones Unidas promuevan políticas destinadas a la unidad de la familia humana. Dice, el propósito del multilateralismo entonces es proporcionar un lugar donde las personas puedan reunirse y dialogar siguiendo el modelo del antiguo foro romano o la plaza medieval, es decir, un lugar de encuentro.
de discusión, de debate, que evite los conflictos armados, ¿no? Bueno, ya digo que el Papa, pues él se refiere con una visión positiva a la ONU. Yo personalmente, pues en este programa siempre hemos sido muy críticos con la ONU y de hecho creemos que ha sido una de las grandes promotoras a nivel mundial de la ideología de género, del aborto, es decir, de políticas claramente con una antropología claramente contraria a la naturaleza humana y a la doctrina católica, ¿no? Y por otro lado, pues creemos que, salvo excepciones, no ha sido capaz ni siquiera en el ámbito meramente político de actuar como un verdadero agente de paz, sobre todo por omisión, ¿eh? Siempre ha habido, quizá por su diseño, como hablábamos, con esos bloques ideológicos, con esos derechos de veto, que de alguna manera pues le han provocado muchas veces una parálisis. El Papa habla de la necesidad de volver a un lenguaje verdadero, a un lenguaje que sea unívoco, que no sea confuso y que refleje la realidad de las cosas. Él denuncia pues, la ambigüedad semántica que hace que el lenguaje se está convirtiendo cada vez más en un arma con el cual engañar, golpear o ofender a los oponentes, y que es necesario que las palabras vuelvan a expresar realidades de forma inequívoca. Y es una invitación que nos hace a nosotros a que en nuestros hogares y espacios públicos, en la política y en los medios de comunicación y en las redes sociales, se utilice un lenguaje que exprese las realidades de forma inequívoca. Y yo creo que esto es una llamada de atención también para nosotros en nuestra vida particular, ¿no? Para no acabar comprando los términos nuevos que van incorporando aquellos que quieren transformar la realidad de base cristiana y reconvertirla. Por eso creo que nunca hay que hablar de matrimonio cuando hablamos de uniones homosexuales, que no hay que utilizar el lenguaje inclusivo en vez de la gramática que nos pide la Real Academia de la Lengua, que no hay que hablar de género, sino que hay que hablar de sexo, y así con muchos elementos más. Creo que tenemos que ser conscientes de que cuando asumimos un lenguaje, asumimos la concepción del mundo que hay detrás de ese lenguaje. Y el Papa denuncia que esto está siendo en muchos casos un instrumento de colonización ideológica. Y además está sirviendo para lo que el Papa denomina ir limitando la verdadera libertad. Porque lo que denuncia el Papa es que muchas veces a aquellos que no quieren asumir ese nuevo lenguaje al estilo orwelliano acaban siendo excluidos. O sea, el Papa está denunciando que el lenguaje también se utiliza como un motivo de exclusión ideológica y, bueno, pues el Papa abunda en esta parte del mensaje en cómo la libertad de expresión, y a mí me gusta esto, porque él dice la verdadera libertad de expresión, porque la libertad de expresión verdadera no es dar pábulo a cualquier pensamiento que se quiera expresar, sino al hecho de que la verdad pueda ser expresada. Entonces el Papa dice cómo la verdadera libertad de expresión se está reduciendo drásticamente. Cómo junto a eso la objeción de conciencia se está viendo limitada, conculcando la dignidad individual. El Papa habla de cómo la objeción de conciencia no es una rebelión, sino un acto de fidelidad a uno mismo. Y cada vez está siendo más cuestionada por los estados. Ya vemos aquí, por ejemplo, los intentos que se estaban produciendo en España de limitar la objeción de conciencia de los médicos de cara al aborto. Cómo se ha querido evitar que las instituciones pudieran objetar a la eutanasia. Al Papa también le preocupa cómo en el mundo la libertad religiosa está siendo conculcada. Dice que el 64% de la población mundial sufre graves violaciones del derecho a la libertad religiosa.
y hace especial énfasis para que en todas las naciones se garantice la plena libertad de religión y culto a cada uno de sus ciudadanos. Y habla, y yo creo que esto es muy de agradecer, de cómo se está produciendo una persecución a nivel internacional de los cristianos. Y habla pues de muchas, cita concretamente pues muchas de las persecuciones que están sufriendo los cristianos en el mundo. Habla de Nigeria, habla de toda la zona del Sahel, habla de en Siria, habla en Mozambique, en Cabo Delgado, habla también de cómo en Europa y en América muchos cristianos son perseguidos, quizá no cruentamente, pero sí poniéndoles fuertes limitaciones para proclamar las verdades del Evangelio. Bueno, pues creo que ahí el Papa, pues como ya digo, tiene preocupación por cómo se está conculcando la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, y luego pues hace un llamamiento a la hora de respetar los derechos fundamentales de los emigrantes, y también tiene un párrafo para los presos, ¿no? Para el hecho de que hayan cometido delitos pues no suponga que desde nuestro punto de vista, pierdan la dignidad como personas y no reciban el trato adecuado. Finalmente, en esta referencia a derechos y libertades que se están perdiendo, ya digo, libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad religiosa, el Papa tiene un último apartado para el derecho a la vida y la familia. Y el Papa denuncia cómo la familia está recibiendo una progresiva marginación institucional y cómo hay una tendencia en el sistema internacional a descuidar y subestimar el papel fundamental de la familia. Tan es así que yo me atrevo a decir que en muchos ordenamientos jurídicos, como es el español, la familia ya no existe, porque familia es cualquier cosa. Y si algo es cualquier cosa, es que no existe, ¿no? Y el Papa recuerda, bueno, pues que la vocación al amor y a la vida se manifiesta de manera importante en la unión exclusiva e indisoluble entre un hombre y una mujer. Y que ese amor es un imperativo ético fundamental para que las familias puedan acoger y cuidar plenamente la vida por nacer. Y del mismo modo, pues denuncia cómo se está promoviendo el aborto en el mundo, y el hecho de que se asignan recursos públicos para suprimir la vida en lugar de invertirlos en apoyar a las madres y a las familias. El objetivo principal debe seguir siendo la protección de todos los niños no nacidos y el apoyo efectivo y concreto a todas las mujeres que puedan acogerla, para que puedan acoger la vida. Bueno, pues aquí, por ejemplo, es donde la mayoría de los países de Occidente y todas estas organizaciones multilaterales, pues realmente lo que están haciendo es lo contrario, ¿no? Promover políticas antifamilia, promover políticas pro aborto y abandonar a las mujeres que quieren acoger la vida. En este sentido, bueno, pues creo que es importante también traer a colación una noticia que salía esta semana en Estados Unidos, donde Trump había cortado, ¿no?, la financiación pública a Planned Parenthood, que es la internacional del aborto, la mayor multinacional del aborto en el mundo, y que se estaba viendo obligada a tener que despedir personal ante la falta de fondos públicos para sostener su actividad. Bueno, pues creo que en esa línea es a la que nos invita a seguir el Papa, y es que no haya recursos públicos que se utilicen para suprimir la vida. Y por otro lado, pues obviamente habría que trabajar para que cambien las leyes, ¿no? Del mismo modo, critica la práctica del alquiler, de los vientres de alquiler. Y también tiene un apartado para animar a los países a desarrollar políticas de cuidados paliativos, y que no fomenten falsas formas de compasión como la eutanasia. Y hace un llamamiento también al llamado a acabar con el tráfico de drogas. Y aquí recoge una declaración que va muy en la línea de lo que hemos dicho muchas veces o citado del Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate. A la luz de estos retos es necesario reafirmar con fuerza
que la tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano. Una sociedad solo está sana y desarrollada cuando protege la sacralidad de la vida humana y se esfuerza activamente por promoverla. Creo que aquí, por un lado, lo que nos está diciendo el Papa es que no es posible construir una sociedad justa, próspera, si no está protegido el derecho a la vida. Es como construir castillos en el aire. Y es verdad que en una sociedad como la nuestra, que no protege la vida, pues podemos pensar que no es tan grave, ¿no? Porque vivimos bien. Pero vivimos bien en la superficie. Porque es verdad que tenemos para comer, para divertirnos, para viajar, para pasar el fin de semana. Sí. Pero cuando uno tiene que rascar y de verdad tiene necesidad de apoyo y ayuda, pues ya empezamos a ver que esta sociedad no va tan bien. Y que muchas mujeres que quieren sacar adelante a sus hijos no pueden. Y que muchos enfermos que se encuentran en situaciones graves empiezan a tener miedo de ir al médico. Y eso ya está pasando en Holanda, en Bélgica, en zonas de Estados Unidos, y empezará a pasar en España. Con lo cual podemos pensar que la superficie funciona, pero el corazón de una sociedad, cuando el derecho a la vida no es protegido, se corrompe. Y cuando se corrompe a todos los efectos, porque además eso genera una red como de egoísmo, de orgullo, que va afectando a todas las relaciones sociales. Y al final lo que uno siente es que si él en un momento dado es débil, la sociedad no le va a acompañar. Por tanto, esto lo refleja muy bien el Papa aquí, ¿no? Y luego nos da un criterio moral muy en la línea de Jérôme Lejeune, ¿no? Jérôme Lejeune decía que la calidad moral de una sociedad se medía por cómo cuidaba de los más débiles. Bueno, pues aquí nos dice el Papa, ¿no? Una sociedad solo está sana y desarrollada cuando protege la sacralidad de la vida humana y se esfuerza activamente en promoverla. Pues una sociedad como la española, que promueve la muerte, pues debemos estar muy lejos de estar sanos. Por tanto, hace un llamamiento a defender 4 libertades y derechos fundamentales, ¿no? La verdadera libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de conciencia y luego la familia y el derecho a la vida, ¿no? En la parte final sí tiene ya una dimensión un poco más concreta internacional cuando dice que en Ucrania, ¿no?, es urgente la necesidad de un alto el fuego inmediato y un diálogo para promover la paz, ¿no? Y denuncia el sufrimiento que está siendo infligido a la población civil. Y pone la Santa Sede a disposición para intermediar en cualquier acuerdo de paz. Bueno, denuncia que en Tierra Santa, a pesar de la tregua anunciada en octubre, la población civil sigue sufriendo una grave crisis humanitaria que se suma al sufrimiento ya experimentado. Dice que hay que buscar un futuro de paz duradera y justicia para los miembros de la Franja de Gaza. Apunta a que la solución justa sería la de los 2 estados, si bien denuncia que en Cisjordania se está produciendo un aumento de la violencia contra la población civil palestina, que tiene derecho a vivir en paz en su propia tierra. Finalmente, en relación con todas las tensiones del Mar Caribe, esto se refiere, el conjunto Cuba, Venezuela, Colombia, dice que el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses particulares es lo que debe primar. Y específicamente sobre Venezuela, lo que dice es: renuevo mi llamamiento para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos. Recuerda además que en octubre se canonizaron los 2 primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles. Por tanto, el Papa llama a que se pare el conflicto en Ucrania y se busque un acuerdo de paz. Denuncia que la tregua en Tierra Santa no está siendo del todo cumplida y que ahora hay ataques a palestinos en Cisjordania, y aboga por esa solución de los 2 estados. Dice que en el Caribe lo que tiene que velar es el bien común, primar es el bien común y no los intereses particulares.
y que para Venezuela pues se tenga en cuenta la voluntad del pueblo venezolano y la protección de los derechos humanos y civiles de todos, y que se trate de construir un futuro de estabilidad y concordia. Vamos a ver pues si eso es posible en Venezuela. Habla también de Haití, de todas las crisis, de toda la crisis que hay en la zona de los Grandes Lagos y la persecución a los cristianos, de Sudán y también de Asia Oriental. Por tanto, pues como vemos, un discurso que creo que es interesante, que nos sirve para iluminar el momento que estamos viviendo y que, como siempre, les animo a todos ustedes a que lo lean de primera mano para tener opinión directa. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.